Arcos activos de movilidad. Para la flexión y extensión de la muñeca se le pide al paciente que haga flexión y extensión con la muñeca. La flexión permite mover la muñeca en unos 80 grados desde la posición neutra. El arco normal está aproximadamente 70 grados. Para la desviación cubital y radial de la muñeca se le pide al paciente que mueva la muñeca de lado a lado. La desviación cubital es más grande, de 30 grados, mientras que la radial es de 20 grados. Flexión y extensión de los dedos. Se le pide al paciente que empuñe primero con fuerza la mano y después que extienda los dedos. En la flexión normal es capaz de hacerlo con los dedos de un movimiento continuo. En la extensión normal los dedos se mueven al unísono y se extienden también en posición recta. Abducción y aducción de los dedos. Se le pide al paciente que separe los dedos y los una de nuevo. En la abducción todos deben separarse en arcos iguales de 20 grados aproximadamente y en aducción deben de estar juntos. Flexión del pulgar. Se le pide al paciente que mueva el pulgar a través de la palma y toque el cojín de la base del dedo meñique. Extensión del pulgar. Se le pide al paciente que mueva el pulgar en sentido lateral alejándolo de los dedos. Debe haber un ángulo de 50 grados entre el dedo y el índice. Abducción y aducción palmares del pulgar. Se le pide al paciente que extienda el pulgar hacia adelante alejándolo de la palma de la mano y que lo devuelva hacia la palma. En condiciones normales el pulgar y el índice forman un ángulo de 70 grados. Oposición. El paciente debe de poder tocar la punta del pulgar con las puntas de todos los demás dedos. Arcos de movilidad pasivos. Muñeca. La flexión suele ser 80 grados y la extensión a 70 grados. Se aísla la región de la muñeca en el extremo distal del antebrazo sosteniendo la mano con la otra toma. Después se mueve la muñeca del paciente hacia flexión y extensión. Desviación cubital suele ser a 30 grados y desviación radial suele ser a 20 grados. Se aísla la región de la muñeca en el extremo distal del antebrazo y sosteniendo la mano con otra toma, se mueve la muñeca del paciente hacia desviación radial y cubital. Dedos, a nivel interfalángico proximal y distal. La distal extensión suele ser a 20 grados y flexión a 90 grados. En la proximal extensión suele ser a 0 grados y flexión a 100 grados. Se aísla cada articulación estabilizando las falanges proximal y distal de la articulación que se somete a la prueba y se mueve la articulación hacia la flexión y la extensión. Flexión y extensión a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. La flexión suele ser a 90 grados y la extensión de 30 a 45. De manera individual se conserva la mano estabilizadora y se sujeta la falange proximal del dedo índice. Después se hace flexión y extensión con lentitud. Pulgar. A nivel de la articulación interfalángica la extensión es de 20 grados y la flexión de 90, mientras que la metacarpofalángica la extensión es de 0 grados y la flexión de 50. Para verificar la flexión y la extensión de la articulación interfalángica del pulgar se sostienen las falanges proximales y distales y se mueve la articulación hacia flexión y extensión. Para el pulgar la abducción palmar es de 70 grados y la abducción dorsal es de 0 grados. La mano activa se encuentra sobre el primer metacarpiano y mueve el pulgar separándolo con lentitud de la palma y regresándolo. Oposición del pulgar. Se mueve el pulgar con lentitud a nivel de la superficie palmar hacia la punta de los otros dedos. Dedos en oposición. Esta oposición ocurre a nivel de la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Para someter a prueba la oposición, sostenga el metacarpiano del pulgar a nivel de la articulación metacarpofalángica y a continuación mueva el pulgar con lentitud a nivel de la superficie palmar hacia las puntas de cada uno de los otros dedos. En condiciones normales, el pulgar toca las puntas de los dedos con facilidad relativa. En situaciones de anormalidad, el movimiento puede ser difícil o doloroso para el paciente. Nótese los músculos oponentes del dedo intervienen también en la oposición. Exploración neurológica. Pruebas que establecen con la integridad de los nervios en relación con fuerza muscular, sensibilidad y acción refleja. Sin embargo, como no hay reflejos claramente distinguibles en la muñeca y la mano, esta descripción se relaciona solo con la valoración muscular y las pruebas de la sensibilidad. Pruebas musculares.
Extensión de la muñeca. Como principales extensores tenemos primer radial externo y segundo radial externo, ambos inervados por el nervio radial que viene de la C6. Estabilizamos el antebrazo del paciente con la palma sobre el dorso de la muñeca de este y envuelva sus dedos alrededor de la misma. Le pedimos al paciente que levante la muñeca cuando se encuentre en extensión completa. Coloque la palma de la mano con que va a ofrecer resistencia sobre el dorso de la mano del paciente y trate de forzarle la muñeca para sacarla de su posición extendida. En condiciones normales no es posible sacar la muñeca del enfermo de esta posición. Debe someterse a la prueba en el lado contrario para comparar. Flexión. Flexor primario, palmar mayor, inervado por el nervio mediano C7. El paciente deberá poner la mano en puño para inhibir los flexores de los dedos. Estabilizamos la muñeca del paciente y pídele que haga flexión con la mano en puño a nivel de la muñeca. Cuando la muñeca esté en flexión, coloque su mano con la que va a ofrecer resistencia sobre los dedos en flexión del paciente y trate de sacar la muñeca de la flexión. Supinación. El músculo principal de supinación es el bíceps y el supinador corto. Frente al paciente estabilizamos con la mano el codo de este a un lado del cuerpo. Coloque la eminencia tener de su mano resistente sobre la superficie dorsal del radio del enfermo y envuelva sus dedos en dirección medial alrededor del cúbito. Instruye al paciente para que inicie la supinación desde la pronación y conforme mueve el antebrazo hacia la supinación aumente de manera gradual la presión de resistencia contra el radio del enfermo hasta que se percate de la resistencia máxima que éste puede superar. Pronación. Pronador redondo es el músculo principal inervado por el nervio mediano. Frente al paciente estabilizamos el codo en posición justamente proximal a la articulación. Ajuste su mano resistente de modo que la eminencia tener de la máxima haga la presión contra la superficie palmar a nivel del extremo distal del radio. Envuelva sus dedos alrededor del borde posterior del cúbito. El paciente iniciará una pronación del antebrazo desde la posición de supinación. Conforme este se mueve el antebrazo hacia la pronación, aumentamos la resistencia sobre el radio. Flexión de los dedos. Flexor primario. Flexor común profundo de los dedos, nervio cubital. Flexores secundarios tenemos el flexón común superficial de los dedos y los lumbricales. Para verificar la flexión de los dedos, pide al paciente que haga flexión con los mismos a nivel de todas las articulaciones falángicas. Envuelva sus dedos y enclávelos bajo los del paciente y trate de tirar de los dedos de este para sacarlos de flexión. En condiciones normales deben conservarse en flexión. En la valoración de los resultados de la prueba, observe que no ha podido conservar la flexión en contra de su resistencia. Extensión de los dedos. Músculo principal. Extensor común de los dedos, nervio radial. Músculos secundarios, extensor propio del índice y extensor propio del meñique. Estabilizamos muñeca en posición neutra. Pedimos al paciente que extienda las articulaciones metacarpofalángicas a la vez que hace flexión con las articulaciones interfalángicas proximales. La flexión de las articulaciones interfalángicas le impide usar los músculos intrínsecos de la mano para sustituir los extensores largos de los dedos. Coloque a continuación su mano en el dorso de las falanges proximales del enfermo y trate de forzarlas hacia la flexión. Baja con lentitud. Abducción. Interocios dorsales, nervio cubital. Pedimos al paciente que haga ABD con los dedos extendidos, alejándolos de la línea medial axial de la mano y trate de forzar a cada par para que se unan. Apriete el dedo índice contra los dedos medios, anular y meñique. Por último, el dedo anular contra el meñique. Aducción. Músculo principal interoseo palmar. Para someter a prueba la aducción de los dedos, vamos a poner un trozo de papel entre dos de los dedos extendidos del paciente. Y conforme trata de conservar el papel sujeto, nosotros tiramos del mismo.
La fuerza de esta sujeción puede ser comparada con la que se ejerce con la mano opuesta. Extensión del pulgar. Músculos principales: extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Paciente puede extender el pulgar. A continuación, hacemos presión contra la falange distal para empujar al pulgar hacia la flexión. Note si se dobla alguna de las articulaciones sin que se requiera mucha presión. Si los extensores del pulgar están débiles o no funcionan, el paciente puede sustituir a estos músculos con los aductores del pulgar para efectuar la extensión a nivel de la articulación metacarpofalángica. Flexión del pulgar. Músculo principal: flexor corto del pulgar. Músculo secundario: flexor largo del pulgar. Para someter la prueba la flexión del pulgar, debemos hacer que el paciente se toque la eminencia hipotenar con el pulgar. Cuando el pulgar del paciente está en flexión completa, enganche su pulgar para sujetar el del paciente y trate de tirar del último para sacarlo de la flexión. Abducción del pulgar. Músculo principal: abductor largo del pulgar. Músculo secundario: abductor corto del pulgar. Para someter a prueba la abducción del pulgar, le pedimos que haga abducción total con el pulgar. Conforme se intenta hacerlo, volver hacia la palma. Si los abductores del pulgar están débiles o no funcionan, el paciente tratará de sustituir con los músculos extensores del pulgar. Aducción del pulgar. Aductor del pulgar. Estabilizamos al paciente en su borde cubital como se hizo con la prueba de la abducción. Mientras se sujeta el pulgar del paciente, pídale que ponga en aducción y aplicamos resistencia gradual hasta que se establezca la resistencia máxima que pueda superar esto. Mecanismo de pellizcamiento. Para someter a esta prueba le pediré a mi paciente que junte las puntas de su dedo pulgar e índice. A continuación introduciré mi dedo dentro del círculo y trataré de separar el punto de unión de sus dedos. Prueba de sensibilidad de muñeca y mano. El nervio radial inerva el dorso de la mano en el lado radial del tercer metacarpiano, lo mismo que las superficies dorsales del pulgar, índice y del dedo medio de las articulaciones interfalángicas distales. El espacio membranoso entre los dedos pulgar e índice es inervado casi por completo por el nervio radial. El nervio mediano abastece la porción radial de la palma y las superficies palmares de los dedos pulgar, índice y mediano. Puede abastecer también el dorso de las falanges terminales de estos dedos. Su inervación es más pura en la piel palmar de la punta del dedo índice. El nervio cubital inerva al lado cubital de la mano, superficies dorsal y palmar, y a los dedos anular y meñique. Su área más pura de sensibilidad es la superficie palmar de la punta del dedo meñique. La sensibilidad de la mano es proporcionada por 3 niveles neurológicos. El segmento C6 proporciona la sensibilidad de pulgar, índice y la mitad del dedo medio. El segmento C7 inerva el dedo medio, contribuciones del C6 y C8. Y el segmento C8 inerva los dedos anular y meñique. Pruebas especiales de muñeca y mano. Primero está la prueba de los flexores largos de los dedos, las cuales son pruebas que permiten establecer el estado de los músculos flexor común superficial de los dedos y flexor común profundo de los dedos y saber si están intactos y funcionales. Para realizar esta prueba, vamos a sujetar los dedos del paciente en extensión, salvo al que vamos a someter a prueba. Esta va a aislar el tendón flexor común superficial de los dedos. Después vamos a pedir que haga una flexión con el dedo que se encuentra a nivel de la articulación interfalángica proximal. Si puede hacer una flexión con su dedo de la articulación especificada, estará intacto el tendón superficial correspondiente. Si no puede, es porque el tendón estará cortado. Los tendones de este músculo trabajan solamente al unísono. Al limitar a 3 de ellos, se limita también al cuarto. Para someter a prueba los tendones de este músculo, vamos a aislar la articulación interfalángica distal, que es movida solo por este tendón, estabilizando las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas en extensión. Después le vamos a pedir al paciente que haga flexión con el dedo a nivel de la articulación interfalángica distal. Si es capaz de hacerlo, su tendón funciona bien. Si no, puede estar cortado o estará desnervado del músculo. Con esta prueba se investiga el estado de la contractura de los músculos intrínsecos de la mano.
Se puede usar también para saber si la limitación de los flexores de la articulación interfalángica proximal es causada por una contractura de los músculos intrínsecos o por la rigidez de la cápsula articular, estado que impide que el dedo se doble sobre el palmar. Si en esta posición la articulación interfalángica proximal puede poner en flexión, los músculos intrínsecos estarán tensos y no limitarán la flexión. Sin embargo, no puede ponerse en flexión la articulación interfalángica proximal, estará tensos los músculos intrínsecos o habrá contracturas en la cápsula articular. Con esta prueba se verifica la tensión de los ligamentos retinaculares. La prueba puede ser usada para saber si la limitación de la flexión de la articulación interfalángica distales es causada por la tensión de los ligamentos retinaculares o por la contractura de la cápsula articular. Para realizar la prueba vamos a sujetar la articulación interfalángica proximal en la posición neutra y vamos a tratar de mover la articulación interfalángica distal hacia una flexión. Si la articulación no entra en flexión, esta limitación puede ser causada por la contractura de la cápsula articular o por la tensión retinacular. Para distinguir entre ambos fenómenos, vamos a hacer una flexión con la articulación interfalángica proximal ligeramente para relajar los ligamentos retiniculares. Esta prueba hace posible saber si la arteria radial y cubital da circulación sanguínea a la mano con toda su capacidad. Para realizar la prueba vamos a pedir al paciente que abra y cierre su puño con rapidez varias veces y a continuación que exprime el puño con firmeza de modo que salga la sangre venosa a la palma. Vamos a colocar el pulgar sobre la arteria radial y el dedo índice medial sobre la arteria cubital del paciente y vamos a comprimirlas contra los huesos subyacentes para obstruirlas. Con los vasos obstruidos aún vamos a pedir al paciente que abra la mano, la palma debe de estar pálida. Después vamos a aflojar una de las arterias a nivel de la muñeca mientras se conserva la presión de la otra. En condiciones normales, la mano se vuelve a sonrosar de inmediato. Si no hay reacción o si toma color con mucha lentitud, la arteria liberada estará ocluida en la parte por completo. Vamos a pedir al paciente que abra y cierre el puño con rapidez varias veces y después que la conserve apretada para forzar la sangre venosa desde la superficie palmar de los dedos. Con la mano aún empuñada vamos a colocar su dedo de pulgar índice en los lados de la base del dedo explorado, haciendo compresión de este lado contralateral del hueso para obstruir la arteria digital. Cuando el paciente abre la mano de dedo sometido a la prueba debe de estar más pálido que lo otro. El dedo toma de color sonrosado normalmente cuando se libera la presión de una de las arterias.